la vida de Cristo en nosotros. Es muy importante que entendamos, ¿verdad?, que según lo que plantea Primera de Tesalonicenses en su capítulo 5, usted y yo, que somos un ser que porta o que tiene, ¿verdad?, un espíritu, un alma y un cuerpo, y que según el diseño, ¿verdad?, la dirección plena del ser humano debe de ser impartida por el Espíritu Santo a su espíritu, y luego el espíritu entonces lo trae al alma y el alma se expresa a través del cuerpo. Si no entendemos la funcionalidad del espíritu, la funcionalidad del alma y el cuerpo, ¿verdad?, cómo operan en combinación, porque los tres forman un solo ser, los separamos para explicar, ¿verdad?, el rol que juega cada parte en el ser humano y realmente cómo debe de funcionar. El ser humano debe de funcionar en la plenitud de la dirección del espíritu, ya que en el inicio Dios lo creó de esa forma. Y allí vemos entonces que Adán tenía un vínculo con el Señor, porque el Señor le impartió aliento de vida. Y allí el ser humano, este aliento de vida, cuando fue creado del polvo, entonces hace contacto, entonces de ahí surge el ser humano. Pero el ser humano tenía una comunión directa con Dios, ¿verdad? Podía hablar con Dios, conocía lo concerniente al Señor, porque su voluntad le era comunicada al ser humano en el principio. Y ojo, escúcheme con mucho cuidado. Su voluntad le era comunicada en el principio y el ser humano operaba conforme a la misma. Pero luego que se separa, inmediatamente el ser humano comienza a operar en sus propias pasiones y deseos. Lo hablamos anteriormente, en el yo, influenciado por la carne y el ambiente que nos rodea, que todo fue sometido a destrucción, a corrupción, cuando el hombre se separó de Dios. Pero luego de que Cristo llega a nuestra vida, que lo recibimos como Señor y Salvador, la Escritura plantea que usted y yo somos regenerados, que el Espíritu del Señor ahora nos vivifica, le da vida a nuestro espíritu cuando hace morada en nosotros, entendiendo que este mismo Espíritu es el que habla a Ezequiel en su capítulo 36, versos 26 y 27, dice la Escritura, para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón flexible, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Recuerden que ya hemos hablado en otra ocasión que la E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es muy importante esta profecía que se cumple entonces en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Luego de que Cristo sella el pacto eterno con su sangre en la cruz, viene el día de Pentecostés, 50 días que simbolizan 50 días de que el pueblo de Egipto salió de Israel. Se celebraba una fiesta, y en esta fiesta que conmemoraba la libertad, entonces se reúnen todos los que estaban viviendo en otros países y así sucesivamente, o en otras ciudades, y en ese día de libertad desciende el Espíritu Santo sobre toda carne. A partir de entonces, todo el que recibe a Cristo, según lo plantea Efesios en su capítulo 1, versos 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuchen bien, lo voy a repetir: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa de Ezequiel, Joel y esa gente, iniciando en Pentecostés, dice que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este Espíritu del Señor, luego de que oímos el Evangelio y creímos, viene a nuestra vida y vivifica nuestro espíritu y nos sella como propiedad de Dios. El mismo Espíritu nos sella, nos pone una estampa que a partir de entonces todo el que nos mira, ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones, nos reconoce todas las potestades de las tinieblas y todas las huestes celestiales. Cuando le mira a usted y me mira a mí, dice: ese es hijo del rey, ella es hija del Rey de reyes y Señor de señores, porque tiene su sello. El sello del Espíritu nos da identidad de que somos hijos de Dios. Y esta realidad es muy importante, mis amados, estar consciente de la misma. Entendiendo que cuando el Espíritu del Señor viene a nuestra vida, nos vivifica y nos retorna nuevamente al diseño. ¿Cuál es el diseño en que el ser humano tiene que operar? Es dirigido por el Espíritu, no por el alma influenciada por el cuerpo, porque las pasiones de la carne y del alma se corrompieron en Adán. De ahí que Pablo habla del viejo hombre, los deseos de la carne. Pablo habla del yo y de todas esas cosas que son esa fusión del alma y el cuerpo después de la caída, donde el hombre se alimenta por todo lo que le rodea. De ahí vemos que el ser humano sin Dios es insaciable. Siempre anda buscando la añadidura, no las bendiciones. Anda buscando las cosas externas, porque realmente fue formado del polvo de la tierra el cuerpo. Y este cuerpo entonces lo que anhela son las cosas pasajeras y temporales, porque el espíritu de orfandad se apoderó de él en ese momento. Y las provisiones realmente son las que le da identidad a todo aquel que no opera bajo la dirección del Espíritu. Las cosas materiales realmente son las que le dan valor al ser humano, según él, cuando el Espíritu del Señor no lo está direccionando o cuando el Espíritu del Señor no lo ha vivificado. El Espíritu del Señor es quien debe de dirigir nuestras vidas, ya que Él mismo fue quien nos vivificó y nos retornó al diseño. Dice el apóstol Pablo en Gálatas que si hemos nacido por el Espíritu, refiriéndose a lo que es la regeneración, también debemos de andar por el Espíritu. Debemos de caminar bajo la dirección del Espíritu. También en Efesios, en su capítulo 5, verso 18, habla de que no nos debemos de embriagar con vino. Dice: antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Y la realidad del contexto que rodea esta porción habla de los hijos de luz, de cómo nosotros debemos de dejar de andar en los deseos de la carne y vivir entonces conforme a la dirección del Espíritu, para nosotros realmente poder operar conforme al diseño. La realidad del ser humano, que operar fuera del diseño establecido por el Creador, que es espíritu, alma y cuerpo, no cuerpo, alma y espíritu, nos da el privilegio entonces de poder vivir separado de todo lo que no agrada a Dios. Usted y yo no tenemos fuerza ninguna para contrarrestar los deseos de la carne
y del yo. A veces nosotros queremos dejar de hacer cosas negativas con nuestra propia fuerza. Nosotros queremos dejar de desear, de tener apetitos carnales con nuestra propia fuerza. Y déjeme decirle que el pensar de esa forma e intentarlo de la misma es una expresión de la carne. Porque la realidad suya y mía es que fuimos crucificados juntamente con Cristo. No es que usted y yo no vamos a crucificar. Usted y yo, no es que usted y yo no crucificamos. No. Es que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Pablo lo dice en Gálatas 2:20, recuerden que hablamos de eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, refiriéndose a la sede de la personalidad del ser que reside en el alma. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne, ¿verdad? Cuando era gobernado por el cuerpo, por el alma, influenciado por el ambiente, administrado por Satanás, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, mis amados, la realidad nuestra es que mientras estemos operando en nuestra propia fuerza, no podemos agradar al Señor. Nos hemos convertido por su gracia en templo del Espíritu Santo, según lo plantea Primera de Corintios en su capítulo 3, versos 16 y 17. Romanos 12, verso 1 habla que debemos de presentar nuestro cuerpo delante del Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La realidad es que usted y yo realmente lo único que debemos de hacer es reconocernos como seres que se murieron hace 2000 y pico de años atrás y convertirnos en dependientes de la dirección del Espíritu que mora en nosotros, el cual fue quien nos volvió a la vida espiritualmente hablando. Pablo dice, reitero, si hemos nacido por el Espíritu, debemos de andar por el mismo. Mis amados, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sus pasiones y deseo, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu está en mayúscula, del Espíritu Santo. La dirección, la voz del Espíritu en nosotros, dice, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, que simple y llanamente me informaba mi condición, pero no me daba, ¿verdad?, la medicina. Me decía, usted está enfermo, pero no me daba la medicina, no me daba la cura. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque era imposible que yo pudiera cumplir con la demanda de la ley, con mi propio yo. Por eso, según Ezequiel, se me dio el Espíritu, para que el mismo Espíritu sea quien me capacite para cumplir con las leyes, los preceptos y los estatutos del Señor, y ande entonces en la obra que Él demanda que debemos de andar bajo la dirección del Espíritu. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne y lo clavó en la cruz. Eso se lo puse yo, pero es para que podamos entender la realidad. Cristo clavó en el madero
ese cuerpo que usted y yo tenemos, y ese ya no se enseñorea de usted, porque fue clavado en la cruz, fue muerto allí, pero también fue resucitado, glorificado y exaltado como el cuerpo que Cristo realmente porta después de la resurrección, y es realmente un cuerpo así glorificado que usted y yo portaremos. Dice el verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. La carne no nos da forma, no nos gobierna, no nos administra, sino conforme al Espíritu. La forma del Espíritu del Hijo mora en nosotros. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso está bueno. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, lo que le dije ahorita, ni tampoco pueden. La carne no se mejora. Voy a hacer un paréntesis aquí. Oigan, la carne, el yo no se mejora, no se educa. Por más que intentemos nosotros educar la carne, eso es imposible, porque es su naturaleza. Estamos hablando de naturaleza, una naturaleza pecaminosa que fue originada en Satanás y que fue introducida en el ser y se fusionaron. Y la expresión de la carne, oiga, no puede agradar a Dios. Por más que usted y yo lo intentemos, no podremos agradar a Dios. Lo único que usted y yo podemos hacer es declararnos muertos, declararnos incapaces de agradar, de adorar a Dios con nuestra fuerza, rendirnos ante Él y buscar la dirección de su Espíritu, y conforme a la misma operar dentro del propósito eterno, crecer o desarrollar la vida que nos fue impartida. Y solamente mediante esa vida usted y yo podemos adorar al Padre Celestial. No hay otra forma. No hay otra forma, mis amados. Por lo tanto, el ignorar o desconocer esta vida que no fue impartida nos lleva entonces a una forma consciente o inconsciente a operar en la carne y en el yo. Y la carne y el yo lo único que buscan es satisfacer su ego. La palabra yo tiene que ver con el ego, y el egoísta es aquel que todo tiene que girar a su alrededor. Todo cuanto hace es para satisfacer su orgullo y sus necesidades personales o físicas. No busca agradar a Dios por naturaleza. Eso es imposible. No lo dice Juan Carlos, lo dice la Escritura. No puede agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice el verso 8. No es Juan Carlos. Mas vosotros no vivís según la carne. Usted y yo no andamos en esa cuestión. No, usted y yo no andamos en eso. Dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La realidad de una regeneración espiritual es vital en la vida de todo aquel que se congrega en una casa de fe. Por muchas razones, por muchas razones es vital la regeneración o el nacer de nuevo, como mayormente lo conocemos, porque es imposible realmente nosotros pertenecer a Cristo si su Espíritu no está en nosotros, lo dice el texto.
¿Cómo nosotros somos? Lo voy a leer de nuevo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios, que le hablaba a su pueblo mediante sombra, figura y a través de reyes, profetas y sacerdotes, yo lo que voy a hacer es que me voy a mudar en ustedes. Eso fue lo que Dios dijo. Yo lo que voy a hacer ahora, que en la persona del Espíritu voy a descender sobre ustedes y me voy a vincular, lo voy a vincular conmigo. Voy a establecer una comunión viva, íntima y personal, y grabaré mi ley en su mente y en el corazón de ustedes, y ya no será por imposición. Sígame aquí con mucho cuidado. El pueblo de Israel, las leyes, voluntaria o involuntariamente, tenían que cumplirla. La ley lo obligaba. La ley no nos obliga, porque la ley a Israel lo único que hacía era que le mostraba su condición, pero no le proveía la solución de poder operar conforme a lo que estaba establecido. Pero este Espíritu que fue derramado en nosotros ahora nos ha capacitado con la facultad de una forma natural de expresarnos conforme a la voluntad y al propósito de Dios para con nuestra vida. No es que ahora usted y yo estamos tratando de hacer las cosas que a Dios le agradan porque eso es de la carne. No. Es que ahora usted y yo, como estamos muertos, ahora quien se expresa, quien vive, quien se manifiesta y quien establece su voluntad a través de usted y de mí es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y cuando el Espíritu se expresa, donde quiera que usted y yo lo encontramos, todo el ambiente es transformado, todo el territorio es conquistado, todo lo que nos rodea se sujeta a la plenitud del Espíritu en nosotros. Si entendemos esta realidad, podremos disfrutar de la plenitud de la vida. Si entendemos que fuimos crucificados y dejamos de operar en nuestra fuerza, mis amados, es muy importante lo que les voy a decir ahora. Sin darnos cuenta nosotros, se nos pasa el tiempo ignorando la voz del Espíritu y haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Cuando nosotros vamos y nos encontramos con el Señor en oración, nosotros vamos a comunicarle a Dios, a decirle a Dios. Pero la oración, en su mayor esplendor, no consiste, o el hablar con Dios, para que me entienda que es lo que es oración, no consiste en usted decir, consiste en usted escuchar. Cuando usted va al Padre, usted va a escuchar la dirección del Padre para con su vida, porque usted y yo pertenecemos a un diseño que está establecido, y nosotros vamos a la oración a forzar a Dios a someterse a nuestra voluntad, a lo que nosotros pensamos, idealizamos o creemos. Pero la realidad a la que usted y yo pertenecemos no consiste en eso. La realidad a la que usted y yo pertenecemos es que usted y yo estamos muertos y ahora somos un dependiente de Dios a través de la dirección del Espíritu a nuestro espíritu que fue vivificado por Él mismo. De lo contrario, usted y yo nos vamos a secar como una caparrita haciendo la obra de Dios, y es la suya y la mía la que estamos haciendo. Ahora, que Él nos utiliza como instrumento, como colaboradores para hacer su obra, eso es otra cosa. Por lo tanto, el colaborador no llega y dice:
No, porque esta guitarra, esto no va aquí, esto va aquí, esto va allí, esto va aquí, esto va por este lado, esto va por este lado. No, el colaborador, ¿qué hace? ¿Qué tengo que hacer? Esa es nuestra postura delante de Dios día tras día. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a manejar mi matrimonio? ¿Cómo voy a trabajar con mis hijos? ¿Cómo voy a servir en la congregación? Porque hay un diseño para la congregación, para la iglesia de Cristo, que fue, ¿verdad?, infundido por el mismo Espíritu a los padres de la casa. Y lo mismo entonces nos direccionan, nos posicionan conforme a ese diseño que le fue dado por el Espíritu, que está dentro del propósito eterno. No hay muchos propósitos, hay un solo propósito, que es el eterno. Y dentro del mismo, en diferentes casas de fe, el Señor lo va desarrollando y le da un plano a cada quien. Le dice: mire, coge usted. Y conforme a la dirección del Espíritu, yo ando. Dice el texto al iniciar: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o los que no tienen la forma de la carne, los que no operan, los que no se dejan dirigir por las emociones. Hay. Y voy a aclarar esto: las emociones son imparciales. No son ni buenas ni malas. Depende solamente de la fuente a la que usted la alimente, si es de la carne o es del espíritu. Pero cuando las emociones son alimentadas por la carne, somos los que más vemos diseño, somos los que más vemos cosas diferentes, cosas nuevas. Pero cuando las emociones son dirigidas por el Espíritu, podemos percibir el diseño dentro del propósito eterno. Y cuando nosotros decimos o sentimos por el Espíritu ser un instrumento de Él en la obra del reino de nuestro Padre Celestial, lo que hacemos es que nos sumamos al propósito. No queremos establecer un propósito o un diseño nuevo. Solamente preguntamos: heme aquí, Señor, ¿en qué puedo servirte? Esa es la realidad de los que operan conforme al Espíritu. De allí, mis amados, que es imposible nosotros poder agradar al Señor en la carne, en nuestra propia fuerza, en nuestras propias pasiones y deseos. Esta realidad entonces nos lleva a que la adoración no consiste en una obra en la carne, sino en una obra bajo la dirección del Espíritu. La adoración consiste en la expresión del Espíritu que mora en nosotros conforme al propósito eterno. Si yo canto y lo hago bajo la dirección del Espíritu, estoy adorando. Si yo limpio y lo hago en el Espíritu que mora en mí, estoy adorando. Si yo sirvo en cualquier área bajo la dirección del Espíritu, estoy adorando. Si no lo estoy haciendo bajo la dirección del Espíritu, por bueno que parezca, por bueno que sepa o se vea, es carne. Y lo único que está buscando es satisfacer mi yo. Y el yo tiene que ver con el ego del ser humano, influenciado por el viejo hombre y no direccionado por el Espíritu. Y si el viejo hombre todavía sigue reinando vuestra vida, el Espíritu del Señor está contristado dentro de usted y de mí. No hay voz de Dios para nosotros, no hay dirección del Señor. No podremos ver el reino, le dijo el Señor a Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino y para entrar en el mismo. Si el Espíritu del Señor está triste en nosotros, no podremos ver el reino de Dios y todas las cosas nos sabrá amarga. No le encontraremos sabor.
Los que andan conforme al Espíritu, todo les sabe bueno, porque nosotros no estamos mirando la vasija, sino lo que contiene la vasija, que es el Espíritu del Hijo en nosotros, y solamente a través de Él usted y yo podemos adorar en toda la plenitud a nuestro Padre Celestial. Mis amados, pónganse de pie, por favor.